Efesios capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, fue los versículos que se leyeron en el tiempo del devocional. Siempre me gusta empezar con esta diapositiva porque pensamos que estamos tan lejos, tan distantes de lo que Pablo escribió en aquella carta. Pablo en Roma, escribiendo a los cristianos de Asia Menor, y nosotros acá en otra historia, muchos siglos después, en otra geografía. Sin embargo, esta carta está aquí para nosotros hoy. Somos esos santos que dice Pablo en los primeros versículos de esta carta, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en La Habana Vieja. Esta es nuestra perspectiva y a partir de aquí seguimos en nuestro estudio. Yo sé que ustedes no pueden leer eso, pero me ayuda mucho para entender algunas de las frases que resaltan en el capítulo 5 de Efesios, versículos del 1 al 19. Y básicamente, estos versículos tienen 4 partes. Pero Pablo comienza en el capítulo 5, en el versículo 1, diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y yo pasé varias horas tratando de entender qué significaba el capítulo 5 de Efesios, cuando Pablo comienza por una meta muy alta. Pablo comienza a ponernos una meta muy alta. Pablo comienza diciendo: ustedes tienen que ser imitadores de Dios. Y muchas veces sentí la tentación de cerrar la Biblia y buscarme otro pasaje para predicar hoy. Porque la meta a la cual Pablo nos está desafiando es una meta muy alta. Ser imitadores de Dios. Si venir a la iglesia dependiera de eso, hermanos, vámonos. Y muchas veces nosotros queremos quedarnos en esta meta, ser imitadores de Dios, para desafiar a la gente cómo es que la gente tiene que vivir como vive Dios. Y eso es un error. Lo que me cautivó más la atención fue la manera en la que Pablo entiende que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. La versión de la Reina Valera dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay una versión, la versión de la Nueva Jerusalén, que dice: sed imitadores de Dios como Él los ha amado. Y eso cambia mi manera de entender el Evangelio. Aparentemente Pablo está diciendo: ustedes tienen que vivir imitando a Dios en todas las cosas. Y me perdonan, pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que Pablo está diciendo aquí es: hay que imitar la manera en la que Dios nos tiene como hijos. Hace unos días, estando en Colombia con un amigo, está en una crisis y me dijo: estoy cambiando mi perspectiva acerca de Dios. Ya no quiero ser un siervo de Dios. Y para mí ese hombre es un siervo de Dios. Pero dice: ya no quiero ser un siervo de Dios. Ahora quiero entender mi vida como hijo de Dios. Normalmente, cuando hablamos de siervo de Dios, estamos metiendo a la gente dentro de una categoría de liderazgo. Y ya de eso hablamos aquí. Pero Pablo está tratando que nosotros entendiéramos que hay una dimensión más profunda de relación con Dios,
que no es solamente ser su esclavo, ser su siervo. Y eso nos tiene que dar orgullo. Somos esclavos de Dios. Pero Pablo quiere que nosotros seamos hijos amados por Dios. Y hay 4 cosas. Andar en amor, como corresponde a santos. Andar como hijos de luz y andar como sabios. Vamos a ver algunos de estos detalles muy rápidamente. Imitar a Dios como hijos que Él ama. Y la fuerza gramatical aquí no está en el verbo imitar. La fuerza gramatical en el idioma griego está en la manera que nosotros hacemos esa imitación. Qué interesante. Pablo está hablando de una conducta, de cómo nosotros tenemos que vivir. Y él dice, hay que vivir en amor, hay que vivir como corresponde a santos, hay que vivir como hijos de luz, hay que vivir como sabios. Pero más que todo, hay que ser imitadores de Dios, como los hijos que Él ama. Otra vez, ya el énfasis no está en la manera en que nosotros nos comportamos. El énfasis está en la manera en la que Dios quiere que nosotros nos comportemos. Es una cuestión de Él, una cuestión de Dios. Dice Pablo, hay que andar en amor. No vamos a leer los textos bíblicos porque ustedes lo tienen. Hay que andar como santos. Hay que andar en luz y finalmente hay que andar como sabios. ¿Qué significa andar en amor? El versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Creo que la frase indica responder cuál es nuestra respuesta ante el amor de Dios. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario es suficiente para vivir siendo amados por Dios. Su sacrificio es la causa de nuestro amor. Definitivamente nosotros no sabemos amar. Y dice Juan que nosotros somos capaces de amar cuando entendamos que hemos sido amados por Dios. No hay una manera de amar diferente a la manera que Dios ha tenido de amarnos. El amor de Dios se hace real y en base a esa realidad del amor de Dios es que nosotros aprendemos a amar. A partir del versículo 20 habla de someternos unos a otros. Le dice a las mujeres cómo tienen que conducirse y le dice a los hombres cómo tienen que conducirse en una relación familiar. Y el desafío que Pablo le hace a los hombres es, ustedes tienen que amar a la mujer de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. El patrón no es nuestro amor. El patrón es el amor de Dios. Cristo fue nuestra ofrenda de sacrificio para Dios. Por eso es que Dios nos ha perdonado. Y cuando Pablo dice que tenemos que andar en amor, está diciendo hay que entender qué es el amor de Dios. Lo que Pablo utiliza una frase aquí que dice que Cristo se presentó como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ustedes se recuerdan la vez pasada cuando hablamos del proceso que se daba en el Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote iba y expiaba los pecados de todo el pueblo allí frente al arca del pacto, el momento en el que se derramaba la sangre perdonando los pecados de todo el pueblo. A partir de ahí salía un olor. Era un tipo de ofrenda que se le daba a Dios.
Es como decirle, Señor, te voy a ofrecer lo mejor de mi vida. Y uno empieza a escribir qué es lo que puedo ofrecer, lo mejor de mi vida que puedo darle a Dios, ¿qué es? Perdónenme, pero la lista no va a ser muy grande. Ahora, si Dios dijera, dame lo peor de tu vida, ahí sí vamos a tener un pergamino largo. La cosa es que Dios recibe a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios recibe nuestra ofrenda, nuestra vida, como una ofrenda de olor fragante. ¿Qué cosa? Lo voy a decir en términos más crudos. A Dios no le interesa tanto las cosas buenas que hacemos. A Dios le interesa más qué hay en el corazón que puedes darle a Dios que Él tiene que cambiar. ¿Por qué hablo de su amor? Precisamente porque Él quiere que esas cosas que a nosotros, que no sirven de nosotros, que eso es todo lo que muchas veces podemos darle a Dios. Él quiere que esa ofrenda sea una ofrenda de olor fragante por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quizás sería bueno hacer una aclaración. ¿Debo solamente amar a Dios sin amar al mundo? ¿Hay ciertas cosas en el mundo que no debo amar? Esas pueden ser ideas que estén en su cabeza, que en algún momento me gustaría que habláramos de esto. Sin embargo, quisiera concentrarme en lo más prioritario. La cosa que separó al hombre de Dios fue el pecado. Y fue exactamente lo que Jesucristo vino a reconciliar. Vino a reconciliar los hombres con Dios a través de su sacrificio. Pero fue nuestro pecado lo que causó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y creo que tenemos que ser sinceros cuando decimos, Señor, pido perdón por mis pecados. Esta mañana en la clase de escuela dominical Leslie hablaba acerca del arrepentimiento. No es solamente el arrepentimiento que hacemos una vez el día que nos convertimos. Ese arrepentimiento nos abrió el corazón para aceptar el amor de Dios. Sino es el arrepentimiento diario de decir, qué malo soy, y el Señor perdona ese pecado todos los días. Dice Pablo que cuando reconozco que soy débil, ¿qué soy? Fuerte. En medio de la debilidad, el poder de Dios se perfecciona. De manera que hay que aborrecer el pecado, que fue lo que nos dividió de nuestro Creador. Ahora, Pablo está hablando de que debemos imitar a Dios. Nosotros que somos sus hijos, imitar a Dios, hijos que Él ha amado. Le amo imitando su amor por mí. Dios se ha manifestado al mundo con un amor totalmente perfecto. Él es tierno y compasivo. Su amor sobrepasa y anticipa mis rebeliones, las cubre, las perdona. David en el reconocimiento de su gran pecado dijo, mi pecado está siempre delante de mí, por tanto, lava mis rebeliones. El Señor soporta en su amor mis infidelidades. Y a pesar de ellas, no me abandona. Por eso cuando Pablo dice que debemos andar en amor, la primera cosa a la que se refiere es entender cuál fue el amor que Dios nos dio.
el amor que Dios nos dio. Y en dependencia de ese amor que hemos recibido de Él, ser nosotros capaces de amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Siendo agradecidos por lo que recibimos de Él, por todas las cosas buenas que pasan a nuestra vida. Cuando somos agradecidos por todas las cosas buenas que Dios nos da, amamos a Dios. Pero en la misma categoría, con el mismo énfasis, debemos amar a Dios por las cosas no tan buenas que recibimos, o las cosas que no recibimos. Cuando hay una familia en crisis, la crisis empieza a tener sentido cuando esas dos personas empiezan a entender la profundidad del amor de Dios para ellos. No es cuando ellos solamente reconocen sus debilidades, sino cuando empiezan a reconocer el amor de Dios para cada uno de ellos. Siendo agradecidos por aquellas cosas que recibimos y aquellas cosas que no recibimos, siendo agradecidos a Dios por eso. En segundo lugar, Mateo nos habla del gran mandamiento, citando los mandamientos de Éxodo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí nos conectamos con el amor de Dios. Es interesante, en la teología paulina, la teología que Pablo escribió en sus cartas, Pablo da por sentado ese amor que Dios nos da. En cambio, Juan profundiza en ese amor. Pero para Pablo lo más importante es cómo nosotros amamos a Dios. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? El amor de Dios no se queda en un vacío. ¿Cómo, dice Juan, cómo vamos a decir que amamos a Dios si aborrecemos al hermano? Y aunque ese es más que un argumento lógico, es la manera de conducirnos en la vida cristiana. Es amando a Dios, reconociendo nuestra debilidad, siendo agradecidos de las cosas que Él nos da y las cosas que no nos da, y amando al prójimo como a ti mismo. La segunda cosa que Pablo dice es que debemos andar como corresponde a santos. Y ahí están los textos bíblicos. Andar como santos. Este en realidad es un debate más grande que el que podemos dar hoy aquí en este tiempo de enseñanza. Es mucho más grande. Pero para nosotros, santidad, muchas veces, que es así también, pero no está completo, muchas veces santidad es una manera impecable de andar. De hecho, en la Edad Media, cuando se hablaban de los santos pilares, se referían a personas que se metían dentro de unos lugares apartados, como unas cabinas, que solamente estaban estudiando la Biblia y orando, leyendo libros religiosos. No tenían ningún contacto con la gente de afuera, porque ellos eran los santos. Y uno desempolva algunos pasajes bíblicos y uno se da cuenta que santidad es una conducta, es una actitud que nosotros asumimos frente a la vida, pero que tiene que ver más con Dios que con el mundo. Por eso Pablo está diciendo, hay que aborrecer al mundo y amar a Dios. Cuando amamos a Dios, estamos en el camino de la santidad.
La santidad es un entendimiento acerca de quién es el mundo y es un entendimiento acerca de quién es Dios. He escuchado a muchos pastores condenar a la gente diciéndole tienen que apartarse del mundo. Y es cierto, hay que apartarse del mundo. Pero no está la manera de acercarse a Dios. Y no nos vamos a apartar del mundo si no tenemos la manera correcta de acercarnos a Dios. Por eso creo en el discipulado, en una manera tajante y definitiva. Porque antes de que la gente entienda que su relación con el mundo puede ser pecaminosa, la gente tiene que entender que la relación con Dios se da en base a su amor. Hay que andar como santos. Dice Pablo, hay que desechar la inmoralidad. Creo que Pablo escribió su carta para esta época también. Y cuando Pablo habla de inmoralidad, está hablando de todos aquellos pecados de orden sexual que nos alejan de Dios. Salió en Brasil una ley que prohíbe que las iglesias digan que no al casamiento homosexual. Ya eso en algunos estados en Estados Unidos y en Europa se ha aceptado, pero no pensábamos que en América Latina eso iba a llegar tan rápido. Entonces hay una ley en muchos de estos países que si por casualidad viene una pareja homosexual aquí, obligatoriamente yo los tengo que casar por la ley. Mire por dónde vamos. Pero es que cuando hablamos de inmoralidad, Pablo tiene dentro de su misma lista a la avaricia. Y dentro de su misma lista tiene las obscenidades, tiene las necedades y tiene las groserías. Muchas veces nosotros tenemos una lista de lo que para nosotros es pecado y la Biblia tiene otra lista de lo que en realidad es pecado. Y a nosotros nos gusta seguir más nuestra lista de lo que es pecado y no nos interesa mirar lo que para Dios realmente es pecado. Pablo dice, dejen esto, aléjense de esto. Y la manera de resolver cada uno de estos pecados es, tengan acciones de gracias. Y me costó un poquito de trabajo entender esto, porque ¿qué cosa es una acción de gracias? Agradecer a las personas, agradecer a Dios, tener unas acciones de gracias. Me recuerdo que el primer sermón que prediqué aquí fue nuestra respuesta a las acciones de gracias. Pablo dice, la solución para andar como santos es alejarnos de esto teniendo acciones de gracias con las personas. ¿Qué clase de problema? Cómo Dios nos manda a amar a los pecadores y a la misma vez aborrecer el pecado. Porque la propuesta de Dios es, no importa cuán grande sea tu pecado, Él te perdona, pero exige un cambio en tu conducta. Entonces, acciones de gracias es motivar a las personas a ese cambio y a esa conducta. Andar como santos. Dice Pablo, en tercer lugar, andar como hijos de luz. Y vuelve a señalar otro pero que está en el texto bíblico. Pablo dice,
Hay una manera en la que se anda en oscuridad y hay una manera en la que se anda como hijos de luz. Cuestiones de inmoralidad, de impureza, de avaricia, de idolatría, de palabras vanas pertenecen al reino de las tinieblas. Y dice Pablo, la bondad, la justicia, la verdad, las cosas que agradan a Dios son las que nos hacen ser hijos de luz. Y dice Pablo, tú no te preocupes por eso. Al final todas las cosas serán expuestas. Y la gente va a ver si eres hijo de luz, eres hijo de las tinieblas. Otra vez, nuestro entendimiento de lo que es amar a Dios, nuestro entendimiento de arrepentirnos delante de Dios, de aceptar su justicia, son los elementos que nos aseguran un cambio en nuestra conducta. Ya hemos visto, según estos versículos, 3 maneras en las que debemos andar como siendo amados por Dios. Andar en amor, como corresponde a santos, andar como hijos de luz, y finalmente, dice Pablo, andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. El contexto de esta frase es que la gente esperaba que Cristo iba a venir ya, viene mañana. Tenemos que aprovechar el tiempo porque Cristo viene mañana. Ya han pasado varios cientos de años y Cristo no viene. Igualmente, aprovechar bien el tiempo, porque dice Pablo, los días son malos. Y hay mucho que tenemos que hacer. Hay que aprovechar bien el tiempo y hay que aprovechar cada oportunidad. Dice también, entendidos de cuál es la voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, hablando agradablemente, alabando a Dios con el corazón, dando gracias. Y al final del versículo 21 o al principio del versículo 21 dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Andar como sabios no tiene nada que ver con ser inteligente. Andar como sabios tiene que ver nuestra manera de entender cómo debemos andar. Es una meta muy alta, pero de la única manera que vamos a imitar a Dios es entendiendo su amor para con nosotros y amándole a Él. Amándole a Él. Cuando el centro de nuestra vida no somos nosotros ni es el mundo, cuando el centro de nuestra vida es Dios, tenemos una razón suficiente para vivir, que es amar a Dios. Entonces, nuestra manera de vivir, ya sea en amor, como santos, como hijos de luz, como sabios, es una respuesta a ese amor que sentimos por Dios. Es una manera de vivir agradecidos sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho para nosotros. Y les dejo 3 ideas. ¿Cómo muestro el amor de Dios? ¿Cómo muestro mi amor por Dios? En primer lugar, siéndole fiel a lo que dice su palabra. Dice Juan, el que dice yo lo conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la palabra y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Obedecer a Dios es amarle. En segundo lugar, obedeciendo sus mandamientos, vuelve Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos
sus mandamientos. Otra vez, nuestra relación con las demás personas es un termómetro de nuestra relación con Dios. Finalmente, demostrándole a mi prójimo amor y compasión. Este es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hay que amarnos unos a otros. Es una respuesta del amor que Dios tiene para nosotros. Creo que el desafío en esta mañana está en cómo amamos a Dios. Es el fundamento de nuestra actitud. Si ponemos énfasis en la manera teórica de que nosotros debemos andar, al final va a ser un fracaso. Pero si nosotros empezamos a medir cómo amamos a Dios, hasta dónde amamos a Dios, nuestra actitud va a empezar a cambiar. Cuando uno ama a una persona, ¿por qué castigamos a nuestros hijos? ¿Qué dice la Biblia? El padre que ama, castiga. En otras palabras, el padre que no castiga, no ama. Una respuesta al amor de Dios es la transformación que Dios va haciendo en nuestro carácter. Estábamos reunidos esta semana con los directores distritales y directores de los departamentos y todo de la obra, y le dijimos, tenemos que buscarnos personas que dirijan los jóvenes que tengan carácter y que formen carácter en la gente. Y quiero que sepa que nos costó trabajo encontrar esa gente. Porque tenemos personas que entretienen a los demás. Pero nos hace falta personas que respondan a Dios en amor, con un carácter transformado. La manera en la que Dios se goza con nuestro pecado es cuando Él nos perdona y cuando nos hace entender que nosotros podemos amarle siendo perdonados. Así que el desafío de esta semana es, ¿cómo vamos a andar exactamente? Quiero que miremos por otro lado. ¿Cuánto amamos a Dios? Si queremos imitarle, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Tú quieres ser una persona que anda en amor? Preocúpate primero por amar a Dios. ¿Quieres ser una persona que ande como un santo? Procura amar a Dios. ¿Quieres ser uno de los hijos de luz? Pues ama a Dios. Finalmente, ¿quieres ser sabio? Ama a Dios. Muchas veces pensamos que el cambio de nuestra vida es una fórmula. 2 más 2 es igual a 4. No funciona. Vamos a empezar nuestra conducta, a cambiar nuestra conducta, cuando empecemos a amar sinceramente a nuestro Dios. Y decirle en nuestro momento solo, acompañado, en nuestro momento de intimidad, decirle, Dios, sí es verdad que te he fallado. Y si no fuera por tu gracia, todo estaría perdido. Pero enséñame cómo debo amarte. Y te aseguro que tu vida va a cambiar. Tu carácter se va a parecer un poco más al carácter de Dios. De la única manera que le vamos a poder imitar es cuando le decimos, Señor, te amo por quien eres. Y lo que has hecho en favor de mí. Un agradecimiento profundo de parte de Dios nos asegura un cambio en nuestro carácter. Debemos entender finalmente que Dios
nos ama. Nada podemos hacer sin su amor. ¿Se recuerdan lo que en mucho tiempo fue un eslogan para nosotros? Nada podemos hacer hoy que motive a Dios a amarnos más. Nada podemos hacer hoy que motive a Dios a amarnos menos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. No pagamos promesas a Dios. Sencillamente nos postramos humildemente para reconocer que Él nos ama. Ese es el inicio del entendimiento de cómo amamos a Dios. Vivimos en el reino de la luz de Dios. Aunque nos cueste trabajo entenderlo, aunque hacemos las cosas tan malas, dice la Biblia que Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz admirable. Es su reino y estamos hoy por su reino. Y finalmente agradando a Dios, no tanto agradando a los hombres, sino agradando a Dios. Es la meta de cumplir, es la manera que tenemos para cumplir la meta a la cual Dios nos ha llamado de amarle a Él y de imitarle.